Hola humanos de internet, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo. Hoy, en Crítica Filosófica, veremos a un filósofo muy importante para la historia de la filosofía y para este canal. Nos referimos a Aristóteles, discípulo de Platón que nació en el 384 y murió en el 322 a.C., autor de una vasta obra que va desde la metafísica y desde la lógica, pasando por la biología, la física, las ciencias naturales, la retórica, la poética, llegando hasta la política y efectivamente la ética. El texto en el cual nos apoyaremos para hacer nuestra exposición va a ser la Ética de Nicómaco. Es una serie de exposiciones en el cual Aristóteles le da a su hijo Nicómaco unas recomendaciones de cómo el ser humano puede ordenar su conducta para llegar al fin último, al bien supremo, la felicidad. Así que nos preguntaremos, ¿cuál es la felicidad? ¿Es posible ser feliz? ¿Cómo ser feliz? ¿Somos felices? Así que junto con Aristóteles nos responderemos a la cuestión acerca de la vida buena. Sin más preámbulo, vamos hacia allá. La felicidad. Todas las cosas tienden hacia un bien. Eso es totalmente evidente. Para Aristóteles, las cosas tienden hacia un fin determinado. Por ejemplo, las semillas intentan ser un árbol o intentan ser una planta. Eso es totalmente evidente. O por ejemplo, los animales intentan alimentarse para sobrevivir. Todas las cosas tienden hacia un fin, tienden hacia un bien. Por eso, a la ética aristotélica se le conoce como una ética teleológica. Es una ética de un telos. El telos en griego significa fin. A diferencia de Kant, que Kant es más bien una ética deontológica, que viene del griego deontos, el deber ser. Pero la ética kantiana la veremos para otro momento. Kant lo veremos en otra ocasión. Ahora quedémonos con Aristóteles. Surprise, motherfucker. Entonces, en Aristóteles, todas las cosas tienden hacia un bien. Uno busca un bien para llevarte a otro bien. Por ejemplo, uno busca alimentarse para tener buena salud. Uno quiere una buena salud para después trabajar. Uno quiere trabajar para tener un salario. Uno quiere un salario para tener una buena salud. Y uno quiere tener una buena salud, ¿para qué? Para estar en familia. Y uno quiere estar en familia para sentirse bien con ellos. Y uno quiere sentirse bien con ellos, ¿para qué? Para ser feliz. En última instancia, los seres humanos queremos ser felices. Oye, Ricardo, pero ya llegaste a la conclusión. Entonces, ahí se acaba todo. La ética simplemente es buscar bienes para ser felices y se acabó todo. No. La ética aristotélica es una ética, en términos generales, como fin genérico, de la acción humana, eupraxis. La eupraxia, la acción humana buena, eupraxia, es el fin genérico de la ética. Y el fin específico de la ética es la felicidad, la eudaimonía. En griego, eudaimonía significa felicidad, el buen vivir o el vivir bien. O también eudaimonía podríamos traducirlo como el buen espíritu, el tener un buen espíritu, el estar bien con uno mismo. ¿Y cómo llegamos a obtener la felicidad? Voy a adelantarme aquí hacia el final. Entonces, si el bien genérico o el fin genérico es la eupraxia, la acción buena del ser humano, la praxis buena del ser humano, la práctica buena humana, y el bien específico o el fin específico o el dominio específico es la felicidad, la eudaimonía, la causa final, diría Aristóteles, la forma, la causa formal, sería la virtud, la arete. La arete es la excelencia, la forma, la manera en la cual alcanzaríamos la felicidad. Y la forma, la manera eficiente, la causa eficiente para alcanzar la virtud y la felicidad es la proairesis. Proairesis. ¿Ok? ¿Sí? Acá está. Es una palabra en griego que significa la buena elección, la correcta elección de los medios. ¿Cómo es que elijo los buenos medios para alcanzar la arete y por lo tanto llegar a la eudaimonía? ¿Ok? Y de esa manera poder obtener las acciones buenas, la eupraxia. Ese es el esquema general de la ética aristotélica. Es una ética de la acción buena, el dominio genérico, que tiene un dominio específico, la ética de la felicidad, y que se desarrolla por medio de la ética de la virtud. Esto no lo van a encontrar en ningún lugar en YouTube. De esta manera, la felicidad es una actividad,
no es un estado, es una actividad. Así que el que te diga que la felicidad es estar bien, es simplemente sentirse de una manera gratificante, te está mintiendo. No es eso de ahí. No lo digo yo, lo dice Aristóteles. Así que bueno, si tienen algún problema, reclámenselo a Aristóteles, no a mí. Aristóteles dice que las actividades determinan la vida. Esa es la manera en la cual las cosas ocurren. Las actividades son las que determinan la vida. No los estados, las actividades. Entonces, el bien que se desea por sí mismo y no por otra cosa es la felicidad. No hay algo que se desee por otra cosa sino por sí mismo, sino la felicidad. No deseamos otra cosa más allá que la felicidad. Deseamos la felicidad, por lo tanto, en sí mismo. Ahora bien, hemos dicho que cada cosa busca un bien y que el ser humano busca la acción buena. Espérense un rato que me está cayendo el sol. Entonces, tendríamos que definir qué es el bien. Los platónicos, según Aristóteles, definían el bien como una forma, como una idea. La idea de bien, la forma de bien, el bien. Pero el problema, y eso es lo que le hace ruido a Aristóteles, es que el bien, así como el ser, se dice de muchas maneras. ¿Cómo es posible que haya un solo bien, una sola idea de bien, si es que el bien se diversifica en la realidad? El bien depende de muchas cosas. Depende de ¿qué cosa? De la cualidad, la arete, la virtud, de la cantidad, la mesura, con relación a algo, si es útil o no es útil, del tiempo, la oportunidad, del lugar, si depende de dónde estás o no, etc. Entonces, concluye Aristóteles, no puede haber algo así como un bien general, la forma de bien. Y es ahí donde aparece la famosa frase de esto nos podría traer algunos problemas con nuestros amigos los platónicos. Somos amigos de los platónicos, pero más amigos somos de la verdad. Por lo tanto, la ética no estudia el bien. Y eso es algo que Aristóteles deja muy bien sentado. No estudia el bien, la ética. Porque la medicina estudia el bien de la salud. Los militares estudian el bien en la guerra. En cambio, la ética estudia la buena praxis, la buena acción humana, la eupraxia. Entonces, recapitulando, tenemos el bien, una serie de bienes que estamos buscando y buscamos un bien más final que otro. Ese bien más final que otro, porque es mejor y no solo es un bien más que otro, lo llamamos felicidad. No se elige por otra cosa, sino se elige en sí mismo. Y no es abstracto, sino que es específico. Pero, ¿qué es la felicidad? Aristóteles dice que reside en el ser humano, en la función del ser humano. Entonces, si la felicidad reside en la función del ser humano, habría que preguntarse cuál es la actividad del ser humano. ¿Qué tipo de actividad tiene el ser humano que lo lleva a ser feliz? Que lo lleva a tener una buena vida, un buen espíritu, una eudaimonía. Entonces busquemos la actividad propia del ser humano. Crecer y alimentarnos no puede ser una característica propia del ser humano porque la compartimos ¿con quiénes? Con las plantas. Así que no puede ser una actividad propia del ser humano. Sentir, reproducirnos y cosas por el estilo tampoco puede ser algo propio del ser humano porque lo compartimos con los animales. Entonces, claro, ya se dieron cuenta que hay algo que sí es propio del ser humano, la razón. Sin embargo, hay cuestiones en la razón que, como los sentidos, son obedientes a la razón, así que son pasivas. Entonces, no es algo tan propio del ser humano. Hay algo más propio todavía en el ser humano, y es una razón activa. Y dentro de esta razón activa, la podemos dividir en dos partes. Una que es teórica y otra que es práctica. Entonces tenemos dos tipos de razones, una razón teórica y otra que es práctica. Y que ambas parecen estar conformes a la excelencia, a la arete, a la virtud. Y que varias de estas virtudes hacen una vida completa. Para poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué es esto de acá de la actividad teórica y práctica? Muy sencillo, la actividad teórica es, por ejemplo, saber de astrofísica, de conocer sobre ciencia. Eso que uno hace, por ejemplo, acá en YouTube, que uno va y ve canales de divulgación científica, o saber sobre matemática. Y la razón práctica es, por ejemplo, por qué partido político voy a votar, o qué es lo que voy a hacer hoy día que estoy en cuarentena, por ejemplo. Pero Aristóteles tampoco es un tipo que está en las nubes pensando en el mundo de las ideas, que no piensa en el mundo real.
este mundo. Aristóteles piensa que hay tres formas en las que el ser humano se ayuda para ser feliz. Una de ellas es el cuerpo. Tienes que tener una buena alimentación, tienes que estar bien en tu cuerpo tiene que estar bien, si no es muy difícil que seas feliz. Y tienes que estar bien en tu alma, tienes que tener una buena psicología, un buen pensamiento, una buena educación para poder hacer una vida teórica y una vida práctica, para poder pensar y estar bien encaminado hacia la virtud. Y en tercer lugar están las formas externas, que Aristóteles no las niega, como lo puede ser el alimento, la pobreza o la riqueza, el mundo social, el mundo político. Es diferente vivir en una democracia que vivir en una tiranía. Es diferente tener amigos a no tener amigos. Aristóteles termina la Ética Nicómaco, de hecho, con el tema de la amistad, y que la amistad es muy importante o casi necesaria para ser feliz. Así que sí, es posible decir que hay pequeñas cosas en la vida que te hacen feliz, que te pueden ayudar a ser feliz. Sin embargo, eso no es toda la felicidad. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo alcanzamos la felicidad? ¿Cuál es la felicidad? Hasta ahora, Ricardo, no me has dicho qué es la felicidad. Solo les he dicho que el conjunto de varias acciones, hacer X cosas, es característico de la naturaleza humana. Entonces, realizar diferentes acciones con virtud me lleva a la felicidad. Pero hay un problema con este razonamiento. Cae en lo que se llamaría la falacia naturalista. Para evitar esta falacia naturalista, hay que tener en cuenta que uno juzga qué es lo propio en el ser humano, o qué es lo propio en, por ejemplo, el ejemplo que había dado al principio de la semilla que se convierte en un árbol, porque uno tiene datos de la ciencia o datos de la experiencia. Uno juzga algo como bueno o malo, como positivo o negativo, como adecuado o inadecuado a partir de los datos de la experiencia y de la ciencia. Uno evalúa un individuo de una especie a partir de los datos que uno tiene de la experiencia empíricamente y los compara con los de la especie. Por ejemplo, uno puede ver un gato totalmente desgreñudo, malo, en el sentido de que está enfermo, con garrapatas, todo como cuando encuentras un gato en la calle, pobrecito, que nadie lo quiere y está abandonado. Y uno dice, ese gato no está bien. No solo porque el sentido común te dice ese gato no está bien, sino porque gracias a la zoología, la veterinaria, la etiología y las cosas que hemos visto de otros gatos, porque comparamos a otros gatos, nos dicen ese gato no es un gato virtuoso, no es un gato que ha alcanzado su arete. Entonces podemos comparar a individuos según su especie, según cuál es la forma en la cual otros individuos han alcanzado una excelencia. Y uno puede comparar con gatos realizados cuál es la manera perfecta de gato, perfecta entre comillas. Y comparar a ese gato de la calle, y uno lo toma, se lo lleva a su casa, lo lleva al veterinario, lo cuida, y después de unos meses o después de unas semanas, ese gato está mucho mejor a partir del cariño, el cuidado, el amor que uno le da, y listo. Así que no compren, adopten. Individuos logran objetivos a partir de su forma de vida, y esto permite establecer criterios de validez, formas, normas. Lo que diría Foot como su bondad natural. Uno puede encontrar una bondad natural en individuos de una especie bien lograda. Entonces uno podría decir el siguiente argumento. El conjunto de funciones a elevada a la 1, a elevada a la 2, a elevada a la 3, a elevada a la n, constituye la forma de vida propia de tal especie. En este caso, de la especie humana. La persona A ha logrado o no las funciones a la 1, a la 2, a la 3, a la n. Por lo tanto, la persona A tiene o no una vida buena. De esta manera nos podemos dar cuenta que la felicidad no solamente no es un estado, sino que depende de una actividad que es intrínseco a la naturaleza humana, a la forma en la cual como especie actuamos como seres humanos, y que esto está guiado por la excelencia, por la virtud a lo cual los seres humanos estamos encaminados. Aristóteles pone el ejemplo del citarista. Un buen citarista es aquel que ha aprendido a partir de la práctica a tocar bien el instrumento, y cuanto mejor lo toca, mejor decimos, este es un buen citarista. De la misma manera decimos, este es un buen ser humano, este es un ser humano logrado, este es un ser humano autorrealizado, este es un ser humano virtuoso, por lo tanto, esta persona es feliz. Y algo propio del ser humano es que los seres humanos podemos actuar de manera intencional,
A diferencia de las plantas o los animales, nosotros elegimos lo que hacemos. Actuamos basados en razones. Nos guiamos a partir de propósitos e intenciones e intentamos conseguirlo, lograrlo. Las reflexionamos, las evaluamos, las deliberamos y vamos hacia ellas. Por lo tanto, la felicidad no es un estado, es una actividad y es algo que se puede alcanzar por medio de la virtud. Y la virtud se alcanza a partir del buen elegir, de la proaiéresis. Pero para esto lo veremos en otros videos. Si te ha gustado el video, dale un me gusta, compártelo con tus amigos, con tus compañeros, con tus familiares. Recuerda, quédate en casa, no salgas, porque para poder ser feliz tienes que mantenerte vivo. A pesar de que Aristóteles dice que solamente se dice de una persona feliz, alguien muerto, no te mueras. Bueno, el sol me está cayendo en la cara, así que nos vemos en una próxima ocasión con más crítica filosófica. Hasta luego. Chao.